Bienvenidos y gracias por estar de vuelta con nosotros en el canal. Hoy tenemos una invitada especial, María Julieta López, que es licenciada en Psicología desde la hermosa ciudad de Mar del Plata, Argentina. Julieta no solo es especialista en psicología, licenciada en Psicología, sino que es especialista también en Psicología Cognitiva, perito psicóloga y docente de Psicología y Filosofía. Así que un título bastante largo. Hola, buenas Bueno, tardes. bienvenida, Julieta. Gracias por la Danos, presentación. no, de nada, de nada. Gracias por estar con nosotros. Bueno, danos una pequeña introducción tuya, de tu carrera, cuántos años estás, todo lo que has hecho, así después entramos en tema. Bueno, hace ya 7 años que soy docente, psicóloga, psicóloga de consultorio, clínico con pacientes. También, bueno, me dedico, soy perito del Poder Judicial, tanto en provincia como en nación acá en Argentina. Y soy docente de psicología y de filosofía. Ya 7 años, las tres profesiones, 7 años ya. Buenísimo, buenísimo. y, Para los que no entienden por ahí la palabra perito, porque por ahí en otros países de Latinoamérica se usa otro nombre, significa que sos sí. abogada de la corte, No, participás en en realidad casos. soy auxiliar de la justicia, ¿sí? Y por Ok. ejemplo, claro, soy auxiliar de la justicia y cualquier situación en donde se necesita un análisis psicológico, me piden, ¿sí? Para responder puntos de pericia que son hechos por el juez, y generalmente cito a las personas implicadas en algún hecho. Yo trabajo mucho lo que es, por ejemplo, acoso laboral, ¿sí? En ese tipo de juicios, lo que es por ahí accidentes, por ejemplo, accidentes en la calle, en la vía pública. Yo evalúo, por ejemplo, el estrés postraumático de un accidente, ¿no? De determinados, digamos, puntos de, digamos, no solo, también trabajo familia, trabajo lo que es civil, trabajo laboral, hago un poquito de todo, menos penal, no trabajo penal, Muy por bien. una opción mía que la verdad que no me atrae la parte penal, pero sí, hago todo lo demás, hago un poquito de todo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, gracias por eso. Bueno, y ahora ya más o menos, bueno, conociendo tu historial, podemos empezar a entrar un poco en el tema, que lo que queremos hablar es cómo ha afectado a la pandemia, ¿no? Obviamente desde el punto de vista de la psicología, a la gente en general, y sé que tenés también una especie de especialidad con pediatría, ¿no es cierto? Con niños y Sí, adolescentes. trabajo mucho con niños, adolescentes, sí. Lo que hemos observado los psicólogos, y no solo en Argentina, sino a nivel mundial, el incremento de enfermedades, sí, salud mental, lo que es psiquiatría y psicología, trastornos mentales, ha subido un 50% la demanda, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo, mucho más que antes de la pandemia, lamentablemente. Y lo que se ha visto que los niños y los adolescentes son los más vulnerables. Uno de cada 10 chicos, no, perdón, uno de cada 7 chicos sufre una enfermedad mental, ¿sí? En el mundo, lo que se observa son muchos intentos de suicidio, muchos cortes, ¿sí? Eh, Muchos chicos sufren también de bullying, acoso escolar, y bueno, esto se observa mucho en el consultorio, y lo que se observa es, yo justamente tengo pacientes que no quieren volver a la escuela. Esto se llama No, fobia escolar, ¿sí? Les cuesta muchísimo después de todo este años de pandemia. Nosotros en Argentina fue mucho la virtualidad, ¿no? La enseñanza a través de lo virtual, los chicos no tenían que ir al colegio, ¿no? Y eso hizo bueno, también que, sí, Argentina, decime. Argentina fue uno de los países con la cuarentena más larga del mundo. ¿Es así? Ujú, sí, 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 es verdad. Estuvimos ¿Y muchos años, o sea, mucho tiempo. qué causa esa Sí. fobia de no querer volver a la escuela? Porque está bien que uno, yo fui chico, tampoco Mm, quería ir a la escuela, ujú, ujú, pero esto estamos hablando de otra cosa, no de otra cuestión. mm, ¿Qué lo genera eso? ujú. ¿Se sabe, se entiende? Y el tema es, obviamente, en las noticias, ¿no? Esto que se generaba, bueno, no salgas de tu casa, aislate, ¿no? No tengas contactos con otras personas. Y cuando empezaron a abrirse las escuelas, toda esa información que al principio era no tengas contacto, ahora es volver a tener contacto. Y obviamente los chicos y también los grandes, ¿no? Han Sí. sufrido este miedo del contacto, al enfermarse. El barbijo se usó mucho tiempo después del aislamiento también.
En Argentina se sigue usando muchísimo el barbijo, pero bueno, quedó este miedo, ¿no? El miedo a contraer la enfermedad, a enfermarse, y volver a tener la rutina que uno tenía antes de la pandemia, hace que, por ejemplo, chicos, tengo justamente casos de chicos que no quieren volver a la escuela o no quieren salir de sus casas, lo que es agorafobia, el miedo a salir de sus casas, ¿no? Y esto se ha acrecentado muchísimo en lo que es los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, el trastorno, este miedo al ensuciarse, esta obsesión por la limpieza, ¿no? Tengo un caso de un joven de 21 años que está 7 horas bañándose, ¿sí? Y está Wow. media hora lavándose las manos, ¿sí? Y esto repetidas veces del día, ¿no? Y esto ha incrementado muchísimo, no solo niños y adolescentes, sino adultos, todo lo que es trastornos de ansiedad, ataques de pánico, insomnio, depresión, se ha elevado muchísimo. Por eso cuando te digo, hay mucho trabajo, sí, lamentablemente tenemos muchísimo trabajo. Yo directamente no estoy pudiendo, por ejemplo, dar más turnos porque tanto siendo docente como perito y psicóloga en el consultorio, no me da el tiempo físico, ¿no? Para poder Sí. atender a tantos pacientes, ¿sí? Lamentablemente se sigue sufriendo las secuelas de lo que es la pandemia, ¿sí? O sea que ahora, digamos, lo que podríamos decir en realidad, por los datos que estás dando y lo que vemos de la UNICEF, que reporta, ¿no? 1 de cada 7 niños, eso no incluye los Ujú, adultos, ¿no es cierto? Y todo ujú, eso. eh, ujú. es como que esta es una pandemia después de la pandemia, ¿no es cierto? Porque Y sí, realmente es impresionante los niveles que se están viendo. sí, una pandemia de salud mental estamos viviendo, ¿sí? Eh, y lamentablemente el costo es grave, es niños, adolescentes, ¿no? Estos niños, adolescentes que estuvieron tanto tiempo encerrados, en donde ese tiempo tiene que ser para socializar, para, ¿no? Recuerdo un caso de, por ejemplo, una paciente que su último año de secundario, que acá, por ejemplo, en Argentina se da que los chicos, el último año de secundario es un gran festejo en donde hay fiesta de egresados, viaje de egresados, acá se estila mucho, no tuvieron nada de eso, ¿sí? Y obviamente perdieron ese último año con sus compañeros, por ejemplo, chicos que empezaban su primer año universitario, era todo a través de la computadora, de clases, ¿no? Por diferentes plataformas, entonces este contacto social se perdió, y yo siempre hablo de lo que es, nosotros somos, el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿sí? Tenemos nuestra parte biológica, psicológica y social, y esta parte social, que por el aislamiento, ¿no? No se pudo, obviamente, porque había prohibición, ¿no? No podíamos ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, hizo que este aislamiento hoy en día los chicos sigan sufriéndolo o les cueste adaptarse al colegio, adaptarse a lo que es socializar con otros, con pares, ¿sí? Entonces, obviamente, las escuelas también están con muchos trabajos, yo veo, y por ser también docente, ¿no? En las escuelas veo que el desborde que hay por determinadas temáticas, como te decía recién, bullying, o suicidios adolescentes, o ideas de suicidios, ¿no? O cortes. Entonces, obviamente, las escuelas se ven con estos problemas, las familias se ven con estos problemas, ¿sí? Lamentablemente, esto es lo que ha generado la pandemia, ¿sí? No, es impresionante, sí, la verdad que las ramificaciones que trae esto, digamos, son incalculables y son en el tiempo, ¿no es Ujú, cierto? Porque estas son ujú, cosas que después, bueno, se trabajan en el tiempo, no es que ujú, de un día para el otro, ¿viste? Y solamente tomando una pastilla y cosas así que se vaya a ujú. solucionar, ¿no es cierto? Una No, pregunta no. que por ahí te quiero hacer así como que me salió ahora cuando estabas hablando también. No sé si en tu práctica has visto, ¿qué ha pasado con las interrelaciones, y ya estoy hablando de los Ujú, adultos, ¿no es cierto? 18 para ujú, arriba, de parejas, de ujú, noviazgos, de ujú. interrelacionarse y todo eso. ¿Has visto algún impacto ahí? ¿Has escuchado algo? Por ejemplo, en tus consultas, ¿te han dicho algo? Hoy en día se estila mucho lo que es las redes sociales, y esto de conocerse, ¿no? En vivo y en directo, o en un café, o en un bar, se ha perdido, ¿no? Entonces por ahí suceden situaciones en donde
no conocen realmente al otro, ¿no? La virtualidad hace que realmente no podamos conocer al otro, y suceden, por ejemplo, casos de abusos, ¿no? Por ahí encuentros con personas que te decían una cosa por internet y por otra, ¿no? Tenía otra edad, se está dando mucho todos estos temas, ¿sí? Y Sí. obviamente los adolescentes están también en riesgo de estas situaciones. Pero bueno, hablando de las parejas, un tema muy importante en pandemia fue, hay muchas parejas que no pudieron durar, ¿no? Después de la Sí. pandemia hay muchos cortes de parejas, ¿no? O otras parejas que al contrario, se han afianzado, pero lo que he visto más en la clínica, en el consultorio, es más separaciones, por ahí matrimonios o noviazgos, bueno, que la verdad se ven muchísimo estos casos. Obviamente, estar encerrados, ¿no? 24 horas con una persona o con la familia, con hijos y demás, no fue fácil, obviamente, y hay personas que se pudieron adaptar mejor y otras personas que no se pudieron adaptar a la situación, ¿no? Muchos por ahí tenían el permiso, acá en Argentina se daba el permiso cuando eran trabajos esenciales, pero bueno, tal vez era el marido y no la mujer, y la mujer se quedaba con los chicos, y la mujer por ahí tenía que trabajar virtualmente, o a veces se daba el caso al revés, la mujer salía a trabajar y el hombre se quedaba en la casa, ¿no? Y bueno, algunos, como te decía recién, se pueden adaptar y otros no se han podido adaptar y siguen, ¿sí? Con algunas de estas secuelas que te nombraba recién. Sí, acá en Estados Unidos, por ejemplo, se dio también mucho eso del tema de los divorcios, de las separaciones en el medio de la pandemia, eh, el abuso, por ejemplo, de drogas, de alcohol, Sí, había alcohol, aumentado altamente por el hecho de, bueno, psicofármacos también, aumento de psicofármacos, todo, psicofármacos. todo atado a lo que es no solo lo que significa estar encerrado o confinado, ¿no es cierto? Sino también el estrés de todos los días, la noticia, tener el Sí, contador de los claro. casos, esto, lo otro, es decir, fue un constante bombardeo, ¿no es cierto? Yo me imagino, vos decime del punto de vista psicológico o algo así, Sí, sí, es sí. nocivo, ¿no es cierto? Sí, es nocivo. Yo recomendaba en el momento de la pandemia, en donde realmente acá en Argentina estábamos todos encerrados, yo hacía videollamadas con mis pacientes y les decía que no miren los noticieros todo el tiempo, las 24 horas, no se estén informando todo el tiempo, porque eso generaba mucha ansiedad, mucha angustia, y lo que genera también es incertidumbre, ¿no? No saber qué es lo que va a suceder. Y todo esto ocasionó depresión, como te decía recién, trastornos de ansiedad, fobia, ¿sí? Y todo lo que traía el aislamiento en sí mismo, insomnio, ¿sí? Muchas personas que no podían dormir, trajo mucha irritabilidad, mucho enojo, ¿no? Bueno, como decía recién, depresión, angustia, no fue fácil, como te decía recién, hay personas que se han adaptado y otras personas que no, que Que realmente no han no se podido. pudieron adaptar y siguen sufriendo, ¿no? Las secuelas post pandemia, ¿sí? Lamentablemente. Debe ser una pregunta así un poco técnica, ¿no? Con respecto a tu profesión. De tu conocimiento, ¿no? Más allá de los casos, ya que hemos hablado, de los tipos de trastornos que se ven, ¿no es cierto? Y todo eso, pero el aislamiento en el ser humano, ¿qué causa? ¿Qué genera? En primer lugar, como te decía recién, insomnio, ¿sí? Irritabilidad, angustia, bueno, esto mismo de la incertidumbre, del miedo a no saber qué va a pasar, ¿sí? También deterioro cognitivo, se observa mucho cómo las personas, mucho esto en la vejez más, ¿sí? Personas maduras, se han deteriorado cognitivamente, ¿sí? No tienen la misma memoria, ¿sí? El mismo tiempo de reacción, ¿sí? Esto lo he observado más en personas mayores. Y esto que te decía recién de problemas de adaptarse a las circunstancias del presente, ¿no? Eh, Esto de volver, ¿cómo hago? ¿No? Estuve tanto tiempo encerrado, con miedo, ¿no? Y ahora volver a salir. Y esto trae mucha sensibilidad emocional también, y conductas obsesivas a la limpieza, ¿no? Y obviamente, si en el momento nos decían que teníamos que limpiar con lavandina, con desinfectantes toda la casa, y lo seguimos haciendo, eso creó en nosotros también como una conducta disruptiva, ¿no? Limpiar por demás. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso personal, ¿no? Yo a mi pareja, cada vez que venía a trabajar,
lo desinfectaba, le tiraba un líquido desinfectante, poníamos todo a lavar, y en ese momento lo veíamos como que estaba bien. Y ahora mirándolo, ¿no? Digo, qué excesiva la limpieza. Sí, sí, sí. Entonces, como que uno no sabe realmente, ¿es excesivo o no es excesivo? No sabíamos si el coronavirus se transmitía o por el aire, o por tocar algo, por tocar a alguien. Era como todo, mucha incertidumbre, no se sabía qué. Entonces era esta limpieza excesiva, que muchos podíamos volver a la normalidad, pero otros se quedaron, ¿no? Como te decía recién, tengo un paciente que está 7 horas bañándose, o media hora o 1 hora lavándose las manos, ¿sí? Ya eso ya es un trastorno obsesivo compulsivo. Por eso empeoró, los que ya venían con alguna patología, empeoraron, ¿sí? Y los Claro, te iba a que decir, dentro esto de fue el todo, empuje que lo llevó ya al extremo total, totalmente, ¿no es cierto?, en su totalmente, patología. sí, 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 sí. Personas que ya tenían una patología han empeorado, y personas que tenían una vida dentro de todo normal, a través de la pandemia han sufrido o ansiedad, como te decía recién, o algún tipo de fobia, o alguna depresión, ¿no? Ataques de pánico, todo lo que es a trastornos de ansiedad han subido muchísimo, lamentablemente. Las edades van de niños, adolescentes y adultos mayores también, ¿sí? Sí, 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 sí. No, definitivamente, la verdad que ha sido algo así. Bueno, también se ha visto, por ejemplo, el tema de que todos los tratamientos médicos que se han parado, que no se han hecho, que eso inclusive le Sí. genera más angustia todavía, porque si uno tiene una Ujú, condición médica que tiene que tratarse, ujú, tiene que ir a un centro o algo, y de repente ya ujú, no lo podés hacer, yo me ujú, imagino, justamente hablabas de la incertidumbre antes, yo creo que es una de las ujú, grandes cosas que el ser humano le cuesta mucho manejar esa incertidumbre, ¿no es ujú. cierto? Sí, sí. Y en ese aspecto, Ujú, en ese ejemplo específico, peor todavía, porque ujú, ya sabés que el problema, hay un problema, sea cual fuese el ujú, problema, ¿no es cierto? No lo voy a mencionar ujú, acá, pero la incertidumbre de cuándo voy a volver a poder tratarme, o cómo me voy a tratar, o cómo voy a hacer, ¿no ujú, es cierto? Porque ujú, tampoco, y esto lo digo a nivel global, no solo esto no es para Argentina, sino esto es para el mundo. En todos lados la ujú, información siempre fue muy conflictiva. Primero que sí una cosa, después que no a la otra, después que sí esto, después que no a lo otro, después que acá, que allá, ¿no es cierto? Y eso, bueno, sí. más a la incertidumbre todavía, ¿no es cierto? Ujú. Así Sí, que, fuimos bombardeados de tanta información, ¿no? Que era ya una sobreinformación, y como te decía recién, yo a mis pacientes les recomendaba, no miren el noticiero todo el tiempo, las noticias, o esto de chequear cuántas muertes había, o en el país, o en el mundo, ya era ya nocivo, porque una cosa es informarse y otra es sobreinformarse, y más en una situación de aislamiento, de pandemia, de incertidumbre, como recién hablábamos, ¿no? Yo recomendaba, y sigo recomendando igual. El tema de los noticieros, bueno, acá, por ejemplo, en Argentina nos pasa muchísimo, seguramente Estados Unidos tiene sus problemas, pero bueno, acá en Argentina tenemos el problema del dólar, que sube, que baja, que el peso argentino, y sí, lamentablemente hay toda una crisis económica, y que la gente no está atrás de las noticias, y yo les digo a mis pacientes, no estén todo el tiempo, porque la crisis sí. ¿A cuánto económica. abrió, a cuánto cerró, a cuánto se Sí, todo movió el a esto? tiempo, así, todo el tiempo. Y lamentablemente yo no recomiendo las noticias. Acá también está mucho el miedo, hay mucho lo que es robos, asaltos y muerte, ¿no? Y todo el tiempo los noticieros bombardeando con esa información. Ahora ya no es el coronavirus, porque la noticia ya no es coronavirus, por ahí es la viruela del mono, o es Ucrania y la guerra con Rusia, ¿no? Sí, 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 Y todo sí. el tiempo la información, ¿no? Los noticieros, como bombardeando con información obviamente negativa, y bueno, como decía recién, en pandemia, plena pandemia, aislamiento, y estar informado todo el tiempo con tanta información, era nocivo, era nocivo. No, definitivamente, es como que sí, también ese tipo de información no termina siempre hay información, a lo que quiero decir, es que está Ujú, constantemente, si uno se engancha en eso, en un estado de ansiedad constante, digamos, ¿no? Como que nunca baja uno claro. de los problemas en el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, sumado a eso, todo lo que produjo la pandemia, es decir, la verdad que yo veo un futuro del punto de vista psicológico de salud mental un Mm, poco complicado, mm. ¿cierto? Sí, que yo creo que cada vez nos vamos a ir aislando más. Esto nos demuestra cómo es el poder del aislamiento, y que hay personas que se sienten cómodas realmente con el aislamiento, pero hay otras Ujú. personas que sufren mucho con el aislamiento, ¿sí? Y esto cada vez se está dando más.
por ejemplo, hoy en día, como decíamos recién, las parejas se conocen a través de la virtualidad y el cara a cara se perdió, las amistades también, uno por ahí está en una reunión y ve que todos están con sus celulares y nadie está prestando atención en la reunión, ¿no? En el aquí y ahora. Se está dando mucho esto. Bueno, eso es una problemática que sí ya viene hace varios años con el tema ese de tener la cara metida dentro de un celular, ¿cierto? Todo el tiempo, todo el tiempo. Somos esclavos del celular, lamentablemente nos hemos vuelto esclavos, y de la computadora, y de estar, por ejemplo, o en Instagram, o en TikTok, o en Facebook, ¿no? Todo el tiempo metidos con tanta información, y tampoco esto, como decías recién, bueno, ¿cuál es la verdadera información? Porque hay sobreinformación, ¿y cuál es la verdadera? La que, no sé, por ejemplo, me acuerdo ahora de la pandemia, ¿era un invento la pandemia o era real? Los que están en contra de la vacuna, los que son pro vacuna, ¿no? En todo el tiempo información de los dos lados, y a quién creerle, a quién no, Bueno, ¿no? es Y la genera mucha politización, incertidumbre. es la politización de la información, ¿no es cierto? Sí, Digamos, sí. ya la información dejó de ser información por sí sola, sino que ahora es un contenido, es politizada, ¿no es cierto? Es decir, es para dividir y tener un frente de derecha y otro de izquierda, no importa cuál sea, ¿no es cierto? En cualquier tema que hables hoy en día, cualquier tema, salud, economía, política, qué sé yo, relaciones, psicología, porque lo más probable es que seguro salga una psicóloga a opinar por ahí algo distinto con respecto a esto, porque no, nada que ver, no es así, digamos, ¿no? Cuando en realidad muchas de las cosas, si uno simplemente no escuchara y viera lo que pasa en el mundo, esa es la confirmación de la información, no la opinión de una persona. Es decir, en este caso, por ejemplo, vos estás hablando del conocimiento de lo que ves en tus pacientes, de lo que experimentás a través de tu práctica. No es una opinión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y sí, sin embargo, esos hechos de la realidad se hacen subjetivos y se polarizan y se discuten. Y eso yo lo veo mucho y a veces me pregunto y yo digo, ¿a qué nos va a llevar esto? ¿No es cierto? Porque termina, es decir, no importa que haya un hecho fehaciente, verídico, que lo estás viendo, que lo estás tocando, no importa eso. Importa que sale una opinión de acá y una opinión de allá. Y todo el mundo se pierde en la opinión, no en el hecho de que algo pasó. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Así que bueno. Pero por Siempre eso digo, es ¿no? el propósito. A mis alumnos, siempre les digo a mis alumnos que donde buscan información, se fijen, ¿no? De dónde, qué origen tiene la información, quién la está dando la información, ¿no? Siempre ubicar, ¿no? En tiempo y espacio, ¿no? Exacto, sí, Es sí, importante sí. el origen de esa información, ¿no? Como decías vos, de qué lado, de qué periodista, y qué pensamiento político tiene, No, y si es ¿no? un hecho Siempre, o es una mera opinión con o es una respecto a opinión. algo, ¿no es cierto? Porque ese es el tema. Yo me acuerdo hace muchos tiempos atrás, y no quiero que nos vayamos por las ramas, pero el noticiero era el noticiero informaba, lo único que hacía era informar. Claro. No Ahora había no. una opinión. Ahora no existe eso. En el Son todos mundo estoy hablando, ¿eh? opinólogos. Estoy Son hablando en el mundo. opinólogos todos. Todo el mundo es experto, todo el mundo sabe, todo el mundo opina, todo el mundo, ¿viste? Pero bueno, sin irnos por las ramas entonces. Ya como Igual para... me encanta irme por las ramas, quédate tranquilo. Bueno, Julieta, ya para ir cerrando, no solo, y esto es para la gente, no solo queremos traer, bueno, cuál es la problemática, cuál es el problema, las cosas que están pasando, pero por ahí traer también o acercar soluciones o formas de poder encarar este tipo de problemática, ¿no es cierto? Me gustaría por ahí cerrar el programa con algo positivo y útil para la gente. Y, por ejemplo, para todo esto que hemos hablado, ¿no es cierto? Y la gente que por ahí esté vivenciando a alguien, un familiar, a alguien cercano, un amigo, un vecino, ¿qué herramientas hay ahí? ¿Qué cosas la gente puede empezar a ver si se ven este tipo de situaciones y no saben qué hacer? ¿No es cierto? De todas las patologías que hemos hablado y trastornos. Sí, más que todo, tal vez por ahí cuando hablamos de jóvenes, niños, adolescentes, que ellos sufren en silencio, a veces no comparten, no dicen, no cuentan lo que les sucede, ¿no? Y por ahí uno como padre, abuelo, tío, familiar, amigo, ¿sí? Detectar esas situaciones, obviamente buscar ayuda psicológica, ¿sí? Pero lo importante es la contención familiar,
¿sí? También yo creo que la institución como la escuela también es una contención que los chicos, lo veo, soy docente, ¿no? Trabajo todos los días y a nosotros los docentes, los directivos y demás, los chicos por ahí terminan contando cosas que en casa por ahí no lo cuentan, ¿sí? Entonces uno como docente también estamos muy atentos a esas situaciones. Pero bueno, en general a mis pacientes recomiendo, hablando un poquito de todo esto de lo que hablamos de la pandemia, pospandemia, de todo lo que es los trastornos, ¿no? Ujú. Siempre indico deporte, ¿sí? Deporte, si puede ser al aire libre mejor, ¿sí? Recomiendo una dieta saludable, ¿sí? Recomiendo también lo que hablamos recién de socializar, ¿no? De salir un poco de este aislamiento que nos dejó tal vez la pandemia por miedo a enfermarse, ¿sí? Salir un poquito más, ¿no? Volver a ver a nuestros amigos, nuestra familia, ¿no? Es importante. Y hablando, vuelvo un poquito a lo que es el deporte, porque yo lo tomo Dale, también como dale. deporte, todo Sí, lo sí, que sí. es yoga, ¿sí? Todo lo que es, no solo deporte al aire libre, como te decía recién, todo lo que es el yoga, lo que es pilates, todas esas y no solo yoga y pilates, sino todo lo que es la meditación, el mindfulness, esto de estar más en contacto con uno mismo, con el aquí y ahora, ¿sí? Porque lo que veo mucho en lo que es trastornos de ansiedad, es este miedo a la incertidumbre que hablamos recién, a través, yo he visto cambios, y obviamente son cambios que están comprobados científicamente, a través del mindfulness, a través de la meditación, ¿no? Todo lo que es se baja muchísimo los niveles de ansiedad de las personas. Yo creo que siempre Te tener un interrumpo un segundo. Para café. la audiencia que nos está escuchando, Uh-huh. ¿qué es el mindfulness? Porque no todo Mindfulness el es mundo lo estar, sabe. sí, mindfulness es lo que es el contacto con el aquí y ahora. A veces la vorágine de la rutina del día a día, ¿no? Llevar a los hijos a la escuela, el trabajo y demás, hace que vivamos en rutina, ¿no? Sin pensar en el ahora, siempre pensando en el después, en el mañana, en la cada una semana. Y eso hace que nos estresemos, nos agotemos. Bueno, esto es otro tema por ahí el día de mañana, si quieres hacer otra entrevista, el tema de la ansiedad y el estrés. Sí, ¿No? El estrés, absolutamente, lo absolutamente. que La idea conlleva, sería, nos ¿sí? encantaría hacer una serie con vos con respecto a salud Dale, mental y traer esto a la gente. buenísimo. Y Gracias. bueno, esto lo que conlleva la ansiedad y el estrés, ¿sí? Y lo que recomiendo a mis pacientes es esto, repito, dieta saludable, deporte, mindfulness, esto de estar más en contacto con el día a día, ¿no? El aquí y Vuelvo, discúlpame, ahora. vuelvo Mm, a pararte de vuelta ahí con el tema del mindfulness. Para la gente que sí. no es espiritual, porque suena muy espiritual, muy onda New Mm. Age, que yo. ¿Qué, en términos prácticos, el mindfulness, qué sería? Una persona que no es espiritual, El, ¿cómo se lo definiría? Generalmente son ejercicios como por ejemplo de respiración, ¿sí? De Ah, ok. concentrarse con la respiración, que son los mismos ejercicios que con mis pacientes con ataques de pánico o con algún trastorno de ansiedad, los hacemos en el consultorio, les enseño a respirar, a conectarse con la respiración, con el cuerpo, con el aquí y ahora, ¿sí? Perfecto, perfecto. Pero no se necesita demasiada espiritualidad, nada, no es nada de otro mundo, sino es poder conectarse con uno mismo, que definitivamente la psicología, ¿no? Trata de esto, ¿no? Conectarse con uno mismo, con sus problemas, con todo esto que decíamos recién, con la ansiedad, con el estrés, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. yo recomiendo mucho y practico, también lo hago yo, todo lo que es mindfulness, meditación, todo lo que es esta atención plena, por lo que te decía recién, ¿no? Por esto de que estamos acostumbrados a la rutina, a la vorágine, a todo ya, todo rápido, ¿no? Y no nos conectamos, nos desconectamos de nuestro cuerpo, de nosotros mismos. Y bueno, y una buena manera de conectarse es a través de la meditación, mindfulness, la respiración. Es cuestión de investigar, el que le interesa este tema, por ahí, o la Buenísimo. próxima entrevista lo charlamos bien, o lo investiga, ¿sí? Pero es súper, súper interesante y está comprobado científicamente que baja los niveles de ansiedad. Sí, sí, bueno, te baja el ritmo cardíaco, esa es una de las cosas que También haces el ritmo automáticamente. cardíaco. Con dos, tres Sí, respiraciones nomás ya bajas el ritmo cardíaco, es impresionante. sí, Y aparte sí, cómo sí. se dilatan y se relajan los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Esto Eh, tendría que ser obligatorio en todas las escuelas. en Tener serio, todos los sí. días los chicos un ratito. Sé que hay varias escuelas en el mundo que lo hacen. Acá en la Argentina, no, lamentablemente no. Pero es para los chicos es buenísimo. Para todos, los grandes en general, ¿no? No, no, y aparte los niveles de aprendizaje serían muchísimo más altos, porque está comprobado inclusive
que del punto de vista cognitivo te aumenta ¿sí? el Aumenta, Ujú. y los chicos están, el antes y el después es increíble, porque una como docente por ahí vive el chico, el adolescente o el niño mismo, que no puede quedarse quieto, va de acá para allá, los calma, ¿no? Está más concentrados, es un cambio, uno lo ve en el aula y es increíble. Es verdad, es verídico, lo he visto y lo he comprobado. O sea que en resumen tenemos deportes al aire libre, Sí, obviamente dieta saludable. no engancharse con las noticias y todo eso, No, desconectarse de todos los medios sociales, ¿no es cierto?, internet y todo sí, eso. desconectarse un poco de la pantalla, ¿no? El celular, dejarlo al lado, ¿no? Yo siempre digo, es importante por ahí conectarse por ahí con, si uno tiene hijos, jugar con sus hijos, salir al aire libre, ver a sus familiares, ver a sus amigos, dejar un poquito el celular, la pantalla, ¿no? Que tanto uno a veces está, o por necesidad, o por trabajo, ¿sí? Desconectarse un poquito de eso. Perfecto. Y después sería mindfulness, que vendría a ser todo lo que Mindfulness, es respiración, sí. relajación, estar presente en el ahora, desconectarse de, no importa lo que tengo que hacer a las 4 o 5 de la tarde, o lo que tengo que hacer mañana a la mañana, ¿no es cierto? Y todo eso, y poder estar más, Sería lo más ideal presente, y practicar obviamente, todos los bueno, días, después ir a ver un un poquito. profesional, ¿no es cierto? Seguir el tratamiento con un profesional. Sí, sí hay algo, si uno alerta a un familiar o a un amigo con alguna situación, ¿no? Como decíamos recién, de depresión, ¿no? Angustia o ansiedad, obviamente siempre ¿no? Preguntarle a un profesional, ir a un profesional, ¿no? Eso es importante, ¿no? Perfecto, perfecto. Ujú. Bueno, buenísimo. Bueno, desde ya, Julieta, muchísimas gracias por tu No, tiempo, gracias a por tu vos. información. Esperemos que le sirva mucho esto Bien, a la gente. Y bueno, nos comprometemos a bueno. hacer otras entrevistas con respecto a otros temas. Yo creo que hoy en día, más que nada, el tema de la salud mental va a predominar, va a ser un tema que va a predominar en todos lados, a nivel global, no simplemente en Argentina, sino en Sí, todos lados, sí. porque acá en Estados Unidos también se están viendo los indicadores, están saltando, pero muy alto, muy alto. A mí me llama, no, justo me hablas de Estados Unidos, me llama mucho la atención el nivel de violencia y tiroteos que hay en Estados Unidos. Siempre de uno se entera acá en Argentina, lo que pasa es que acá en Argentina no es tan fácil tener un arma, y yo sé que allá en Estados Unidos por ahí es más fácil acceder a las armas. Y lo que es los tiroteos, o en universidades, o en escuelas, o hace poquito creo que fue en un shopping, ¿no? A nosotros, yo como psicóloga, me alarma, ¿no? Esa situación de violencia que tienen ustedes allá en Estados Unidos. Bueno, yo te diría, buscar en internet, en la historia de Estados Unidos, el tema de tiroteos estos de escuela, en un restaurante, en un Sí, esto, en un lo otro, qué sé sí. yo, y vas a ver Ujú, que en realidad se nota como que hay un incremento, mucho por ujú, ahí, en mi opinión, y esta es mi opinión, tiene que ver el tema de los medios sociales y que ahora la información está en todos lados, claro, porque en el sí. año 85, en Ujú, Argentina, vos ni te enterabas de lo que pasaba en Maryland o en New York. sí. Bueno, por ahí New York sí, porque era New York, ¿viste? Los Ángeles eran ciudades, ¿viste? Épicas. Ujú, Pero qué sé yo, en el medio de Kansas. No, ujú, ni en Argentina ni te enterabas qué pasaba, ¿viste? Y por ahí tenías una persona con sí, un problema mental que entraba en una iglesia y mataba a 15. claro. Sí, Te sí, invito sí. a que lo busques, si querés lo charlamos en la próxima entrevista, pero Dale. Es muy se nota, hay interesante una ese tema. sensación de que está pasando más seguido, pero yo no sé si es tan así. No están así. Porque Bien, bueno, bien. desafortunadamente es una cultura que acá, que tiene un propósito, y eso bueno, es para otro tema muy largo, no vamos a entrar ahí porque también va a ser política, pero sí, es una sociedad que dentro de sus derechos está el derecho de portar armas. Sí, sí, sí Y de estar sabía. armado, ¿no es cierto? Hay mecanismos Ujú, de control, de regulación y todo eso, pero bueno, siempre, viste, se zafa, se salta de algún lado, alguien, sí. ya sea por un camino de izquierda, contrabando, lo Mm, que sea, pasa, ¿no es cierto? Y inclusive ujú, por caminos legales, inclusive también pasa, ujú, que hay ujú, gente que se hace de armas que por ahí no tendría que. Pero sí, ujú. acá en el tema de los problemas, bueno, la cantidad de medicamentos psicofármacos que se consumen acá en Estados Unidos también es uno de los más altos en el mundo, ¿no es cierto? Ujú. Sí, sí, tienen un gran problema con en que general con las medicaciones, con los opioides también, todo lo que Así es es. morfina y demás, sabía las Una gran problemáticas que tienen. epidemia. Sí, hemos Sí, una tenido gran epidemia. una gran Te epidemia.
te quería sumar que cualquier cosita, si tengo Instagram profesional. Dale, Si compartilo alguien con se la quiere gente si se contar, quiere poner en sí. contacto con vos, si tiene una Eh, consulta, ¿a dónde lo puede hacer? Mi Instagram es julietalopez.psicóloga. Sí, me pueden encontrar así. Julieta López, Julieta punto López, psicóloga. punto psicóloga. Sí, en Instagram me Perfecto. pueden Y en encontrar así. Instagram, y también lo vamos a poner en la descripción, así que para todo el mundo que quiera puede contactarse Bueno, directamente con Julieta ahí. Cualquier buenísimo. consulta que tengan, quieren hacer una consulta vía Zoom, no importa dónde estén, lo Bien, pueden hacer y ya se conectan directamente con ella. ¿Listo? bien, buenísimo. Bueno, Julieta, Gracias. muchísimas gracias. Que tengas un bello Chao, día. gracias, Eduard. Nos Hasta vemos. luego. Chao, chao.